¿Qué recuerdo tienes de ella? Alejandra, una mujer divina, electrizante, unos besos increíbles. Nuestro Ricky Martin, nuestro Ricky, ¿cómo lo dejaron tan solo? ¿Cómo lo dejaron a la merced de cualquier...? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no lo habías visto venir. Ricky Martin, el ícono, el sex symbol, el eterno rey del pop latino, hoy rompe el silencio. Después de años de rumores, especulaciones y titulares incendiarios, el propio Ricky hablará. Y no será sobre su música, ni sobre sus giras, sino sobre sus maridos y sus amantes. Sí, lo escuchaste bien. Ricky Martin confesará detalles íntimos de sus relaciones amorosas que jamás había contado en público. ¿Por qué decide hablar ahora? ¿Qué oculta detrás de esa sonrisa encantadora y su vida aparentemente perfecta? ¿Qué hay de cierto en los romances secretos que los medios siempre insinuaron, pero nadie pudo confirmar? Hoy no te traemos una historia cualquiera. Hoy te traemos la historia de Ricky Martin como nunca antes se había contado. Así que suscríbete, activa la campanita, acomódate, porque esto apenas comienza. Yo sé que la gente me ve como un símbolo, como un ícono de la música latina, pero detrás del escenario hay una historia que muchos no conocen. Y hoy, por fin, quiero contarla. Así comienza Ricky Martin, cuyo nombre real es Enrique Martín Morales, nacido el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Un verdadero niño regalo. Desde muy pequeño supe que lo mío era el escenario. A los 9 años ya estaba haciendo comerciales. Y a los 12, después de varios intentos fallidos, finalmente entré a Menudo, un sueño hecho realidad, pero también el inicio de un camino muy duro. El propio Ricky lo admite, sí, cumplí mi sueño, pero también viví momentos muy difíciles. La separación de mis padres fue muy dura, aunque siempre me apoyaron. Mi papá me decía, este nene quiere hacer algo, y cuando le pedí que me llevara a una audición, no lo dudó, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Una vez dentro de Menudo, su vida cambió para siempre. Era éxito tras éxito, pero el precio fue altísimo. Me alejé de mi familia. Mi papá me lo dijo una vez, te perdí, porque te me fuiste. Y tenía razón. En esa época no había WhatsApp ni FaceTime. Era otro mundo, y yo era solo un niño. Las giras interminables, la presión, la falta de privacidad, marcaron su infancia. Ricky lo describe así, compartíamos tan poco tiempo con nuestra familia, yo solo quería estar con mi mamá, con mis hermanos, en mi casa. Pero la parte más oscura del grupo saldría a la luz años más tarde. ¿Você se asusta con todo ese suceso que ustedes están haciendo? Bueno, a veces cuando las garotas se vuelven histéricas. Porque este nene obviamente quiere hacer algo, decía mi papá, y yo le decía, papá, hay audiciones para entrar a Menudo tal día, tal fecha, me tienes que llevar. Roy Rosselló, ex Menudo, declaró públicamente que Edgardo Díaz, el manager del grupo, tenía comportamientos inadecuados con los chicos. Incluso relató una fiesta en Puerto Rico donde supuestamente encontró a Ricky vestido de mujer junto a Edgardo. Ricky nunca confirmó ese episodio. Lo que pasó en esa etapa, lo guardo en un lugar muy profundo. Yo prefiero mirar al presente, en mis hijos, en mi carrera. No obstante, muchos exintegrantes de Menudo han dado testimonios desgarradores sobre explotación infantil y abuso de poder. Edgardo Díaz, quien fundó el grupo en los 70, pedía incluso que los padres renunciaran a la patria potestad, convirtiéndose así en tutor legal de los niños. Todo para tener control total sobre ellos. Nos dejaban solos. Algunos compañeros terminaron consumiendo sustancias. Éramos niños en manos de adultos que pensaban solo en dinero y fama. ¿Entendieron? Orange Crush es irresistible porque tiene tanto sabor. En algún momento me lo dijo, me dice, me encanta que estés haciendo lo que haces, pero te perdí porque... Ricky ha sido prudente, pero no ciego. Él mismo ha dicho, es importante que se escuchen esas voces. Hay mucho dolor ahí, mucho que sanar. Y mientras el mundo recuerda a Ricky Martin por sus hits, por su magnetismo y por su energía sobre el escenario, hoy, él elige hablar desde el corazón, de lo bueno, de lo malo y de lo que aún duele. Imagina esto, un grupo de chicos sonrientes, con trajes brillantes, bailando coreografías perfectas y conquistando escenarios por todo el mundo. El fenómeno Menudo, ídolos juveniles. Un sueño para millones. Pero detrás del brillo, se escondía algo mucho más oscuro. Corría el año 1986. Menudo acababa de triunfar en el prestigioso Festival de San Remo, en Italia. Mucha
vergüenza, eso me daba mucha rabia dentro de mí. Tú sabes, él no disimulaba. Edgardo nunca... El público los adoraba, las cámaras no dejaban de enfocarlos, y todo parecía ser un cuento de hadas. Pero esa noche, en el hotel donde se hospedaban, ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. El ambiente se volvió tenso. Algo perturbador había pasado. Los chicos estaban nerviosos, asustados, y decidieron que al regresar a Puerto Rico exigirían respuestas. Lo que vivieron en ese hotel no podía quedar así. Si no se aclaraba, amenazaban con hacer una rueda de prensa y paralizar todas las presentaciones. Y aquí entra un nombre clave, Nereida Morales, la madre de Ricky Martin. Ella fue la primera en hablar. Algo grave había ocurrido en Italia, y no lo iba a permitir. Según testimonios que salieron a la luz años después, Ricky Martin, apenas un niño de 11 años, fue víctima de un avance inapropiado por parte del mismísimo manager del grupo, Edgardo Díaz. Todo comenzó con lo que parecía un simple masaje. Ricky dijo en voz alta, «Qué rico», pero Edgardo interpretó mal, muy mal. Se acercó más de la cuenta, con segundas intenciones. Ricky se congeló, sintió miedo, se levantó y corrió llorando a la habitación que compartía con Robbie. Él era apenas un niño, y su instinto fue buscar protección. Robbie y Charlie, compañeros de Menudo, no se quedaron callados. Lo enfrentaron. Charlie incluso lo amenazó con partirle la cara si volvía a acercarse así a cualquiera de ellos. Ricky nunca habló públicamente de ese momento, hasta ahora, pero muchos de sus compañeros sí lo hicieron, porque ese no fue un hecho aislado. Poco tiempo con nuestra familia, que yo quería estar con mi mamá, quería estar con mis hermanos, en mi casa, pero no, él siempre se inventaba. En reuniones posteriores, los padres de los integrantes se unieron, exigieron garantías. Querían evitar que algo así volviera a pasar. Incluso hablaron de renunciar en bloque si no se tomaban medidas. El documental Menudo, Forever Young expone estos hechos con crudeza. Testimonios que desgarran. Acusaciones que muestran que lo que vivieron esos chicos fue mucho más que estrés de gira o cansancio de escenario. Fue abuso, manipulación, silencio forzado. Ricky, con el tiempo, aprendió a callar, a negar ante la prensa, a esquivar preguntas, pero nunca olvidó, ni lo que vivió, ni quien estuvo a su lado cuando más lo necesitó. Y así, el mundo siguió viendo a Menudo como un fenómeno, pero quienes estuvieron dentro, conocen la otra cara, la que nadie quería mostrar, la que por años fue barrida debajo de la alfombra. Yo tenía 11 años, y estaba en Japón. Imagina eso, un niño puertorriqueño, al otro lado del mundo, sin su familia, representando a Latinoamérica en un festival internacional. Sonreía en las cámaras, vestía de blanco, y todos pensaban que era el momento más feliz de mi vida. Pero por dentro, estaba viviendo una pesadilla. Así comienza el relato más crudo y personal de Ricky Martin sobre uno de los momentos más oscuros de su infancia. Fue en 1985, durante el Festival de Música de Tokio. Menudo era sensación mundial, pero tras bambalinas, lejos del escenario y de los reflectores, Ricky estaba completamente desprotegido. El encargado de cuidarme era Edgardo Díaz, el manager. Él tenía el control absoluto, y junto a él, un camarógrafo llamado Edwin Fonseca, dormía cerca, comía con nosotros, filmaba todo, y nadie imaginaba lo que realmente pasaba. Ricky cuenta que aquel viaje marcó un antes y un después. Todos los Menudos rompieron el silencio. Roy confesó que fue manager Edgardo Díaz durante años. Mientras me entregaban un premio y me aplaudían, yo ya había perdido algo que ningún niño debería perder. No puedo borrar lo que pasó, lo recuerdo todo, la habitación, la sensación de no tener a dónde correr. Algunos compañeros de Menudo supieron lo que había pasado, intentaron protegerlo, pero el miedo, el silencio impuesto y el poder que Edgardo tenía sobre todos ellos, los dejó paralizados. Nadie, ni en Japón ni en el resto del mundo, imaginaba que ese niño con cara angelical estaba siendo víctima de algo que no se puede justificar jamás. Años después, cuando vi que Fonseca seguía libre, como si nada, y encima en contacto con niños como testigo de Jehová, me dio rabia, porque hay cosas que el cielo puede perdonar, pero aquí en la tierra deben pagarse. Javier Seriani, periodista, lo denunció públicamente. Dijo que tanto Edgardo Díaz como Fonseca deberían estar tras las rejas. Pero hasta el día de hoy, ninguno ha enfrentado consecuencias reales. Yo crecí en silencio, intenté rehacer mi vida, me enfoqué en mi carrera, en mi música, en mis hijos. Pero hay heridas que duelen incluso décadas después. Y aún así,
Ricky construyó una carrera brillante. En 1991, firmó como solista con Sony. Me aferré al escenario como refugio. Fue mi terapia, mi forma de sobrevivir. Después vinieron sus éxitos en solitario, su evolución artística y también su vida amorosa. Mantuvo romances con figuras como Gabriela Sabatini y Alejandra Guzmán. Con Alejandra, fue una locura. Una mujer hermosa, intensa, pero sí, al final me rompió el corazón. En 1994 comenzó su relación más estable con Rebeca de Alba. Estábamos enamorados. Queríamos tener hijos. Luchamos por eso, pero la vida tenía otros planes. Perdimos 2 embarazos. Fueron años intensos, hermosos, pero también llenos de pruebas. En medio de todo eso, su carrera se disparó a nivel global. Cantar para Disney, hacer la banda sonora de Hércules, fue mágico. Pero el verdadero cambio llegó con el Mundial de Francia 98 y mi canción, La Copa de la Vida. Ese fue el inicio de algo imparable. Luego vino el crossover al mercado anglo. Su primer álbum en inglés, el hit Living, La Vida Loca, colaboraciones con Madonna, Christina Aguilera, su primer Grammy. Pero el momento más valiente aún estaba por llegar. El 29 de marzo de 2010, Ricky Martin publicó un tuit que sacudió al mundo: soy un hombre afortunado. Soy un hombre homosexual. Lo escribí, cerré los ojos, apreté el botón de publicar, y lloré como un niño, como ese niño que fui, porque por primera vez, me liberaba. Hoy, Ricky Martin es padre de 4, activista, artista global, y un hombre que ha decidido no callar más. Yo sé que contar esto incomoda, pero si mi historia puede evitar que otro niño pase por lo que yo pasé, entonces vale la pena. Durante años, me preguntaron lo mismo una y otra vez: ¿eres gay? Y siempre respondía con evasivas. Mentía. Me escondía. No porque me avergonzara de quién era, sino porque no estaba listo. No sabía cómo. Tenía miedo. Ricky Martin lo cuenta sin rodeos. Y aunque pasaron más de 10 años desde que el periodista le lanzó la pregunta al aire, su respuesta definitiva no llegó sino hasta 2010. Alejandra Guzmán, Sacha Sokol, y luego nombres que nunca se confirmaron oficialmente, pero que muchos conocían. Como Pablito Ruiz, quien años más tarde contó entre risas aquel beso con Ricky. Éramos muy amiguitos, dijo. Aunque para el público, esas palabras despertaron más preguntas que respuestas. Y luego vino Eduardo Verástegui, un galán mexicano que compartió más que una amistad con Ricky. Vivimos juntos, compartimos todo. Fue una etapa muy intensa, pero cuando Eduardo decidió tomar otro camino y se refugió en la religión, se alejó de mí y de todo lo que habíamos construido. Se rumoreó incluso que Eduardo era el padre biológico de los mellizos de Ricky. Él lo negó. Ricky nunca confirmó, pero el parecido de Valentino con Eduardo sigue dando de qué hablar. En medio del caos mediático, apareció Cristóbal Olivos, un joven chileno con quien Ricky compartió sus primeros pasos como padre. Luego, Carlos González, empresario puertorriqueño, lo acompañó durante años. Carlos fue fundamental. Me sostuvo. Me ayudó a criar a mis hijos. Me impulsó a ser yo mismo. Pero su historia no terminó ahí. En 2016 conoció al artista Juan Joseph. Se casaron, construyeron un hogar, tuvieron 4 hijos. Fueron años hermosos, pero como todo en la vida, las cosas cambian. Hoy seguimos unidos, como padres, como aliados, como amigos. Aunque la vida de Ricky ha sido brillante, también ha enfrentado sombras. En 2022, una orden de restricción por supuestas agresiones sacudió su imagen. Todo era falso, y lo enfrenté con la frente en alto, porque yo sé quién soy. Y la verdad siempre gana. A esto se sumó una demanda millonaria de su exrepresentante, y el debate constante sobre su decisión de formar una familia mediante gestación subrogada. Ricky no esquiva el tema. Yo no alquilé un vientre, a mí me lo prestaron. Y tengo un pedestal para esas mujeres que me ayudaron a formar mi familia, así como tengo un pedestal para María, la Madre de Dios. El comentario desató una ola de críticas. Un sacerdote incluso lo acusó de blasfemia, pero Ricky no se retractó, porque para él, ser padre es su mayor orgullo. Quiero tener 10 hijos. Tengo embriones congelados. Y sí, estoy preparado para todo. Para criar, para amar, para luchar. En 2022, uno de sus conciertos fue cancelado por falta de condiciones de seguridad. Pero eso fue apenas una pausa, porque Ricky Martin no se detiene. Yo siempre he estado bajo el ojo público, desde niño, desde que subí por primera vez a un escenario. Pero nunca imaginé tener que lidiar con algo tan doloroso, como lo que viví con mi propio sobrino. Ricky Martin se sienta frente a la cámara, la mirada firme. Me acusaron de cosas terribles.
de cosas que no tienen perdón, si fueran ciertas. Pero no lo eran, era una mentira, una que me destrozó emocionalmente y puso a mi familia en el centro de un huracán. En julio de 2022, su sobrino solicitó una orden de alejamiento alegando maltrato. Ricky lo niega todo, fue un golpe bajo. Me afectó a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos. Nadie está preparado para algo así. El caso fue desestimado. Su sobrino retiró la acusación, pero el daño ya estaba hecho. Ricky tomó la ofensiva, demandó por extorsión y reclamó 30 millones por los contratos y oportunidades perdidas. No me quedé callado, no esta vez, porque el silencio también duele, y cuando tienes hijos, aprendes a luchar no solo por ti, sino por ellos. El escándalo no terminó ahí. Meses después, otro familiar, un primo, presentó una nueva demanda. Lo que pasó en mi familia ha sido una tragedia silenciosa. Personas con problemas, con rencores, que han decidido hacerme daño públicamente. Y eso lo enfrento con la verdad. En paralelo, Ricky enfrentó otras polémicas. En 2018, fue acusado de apropiación cultural por usar un penacho nativo americano. Fue un error. Subí una imagen sin pensar. La borré. Aprendí. Esta generación exige sensibilidad. Y yo también estoy aprendiendo. En 2021, durante una entrevista en Univisión, su rostro generó rumores de cirugía estética, pero él lo aclaró rápidamente. Solo fue una reacción alérgica a un suero multivitamínico. No fue cirugía, ni retoques. Fue algo físico, temporal, pero me dolió ver cómo se magnificó. Y en medio de todo eso, llegó otro golpe emocional, el fin de su relación con Juan Joseph. Fueron casi 7 años. Tuvimos hijos juntos. Compartimos una vida. Pero también vivimos nuestros duelos, incluso antes de hacerlo público. Hoy somos familia. Seguiremos criando a nuestros hijos con amor, respeto y unidad. Ahora Ricky está soltero, pero enfocado en lo que más ama, su música y sus hijos. Durante su gira sinfónica en 2024, viajó por el mundo, se reencontró con fans, y vivió momentos especiales como su regreso a Guatemala después de 13 años. Mis hijos son mi ancla, Mateo, Valentino, Lucía y Ren. Me acompañan cuando pueden. Son mis pececitos, como les digo yo, y verlos crecer es mi mayor privilegio. Los rumores sobre un posible romance con Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, surgieron tras un cariñoso reencuentro en España. Pero Ricky lo deja claro, por ahora estoy solo. Y bien, pero no cierro la puerta al amor. Nunca lo he hecho. Recientemente, también fue visto con Esther Cañadas en la Semana de la Moda de Nueva York. Ambos captaron la atención de todos. Pero más allá del glamour, Ricky Martin sigue siendo el mismo niño puertorriqueño que soñaba con cantar y que ahora, después de tantas pruebas, canta con el alma más libre que nunca. Yo no soy perfecto. He cometido errores. He amado, he perdido, he sido herido, pero también he sanado. Y mientras pueda subir a un escenario y contar mi historia, lo voy a hacer. Porque esa es mi verdad. Sí, tuve amantes, tuve maridos. Tuve romances que jamás imaginé que se hicieran públicos y otros que me habría gustado mantener en secreto, pero hoy ya no tengo nada que esconder. Con Eduardo Verástegui viví una etapa intensa. Compartimos una casa, una vida, pero cuando él decidió esconderse detrás de la religión, supe que ya no había espacio para mí ahí. Y sí, me dolió. Sobre los rumores con Pablito Ruiz, responde con media sonrisa, nos dimos un beso, ¿y qué? Éramos jóvenes, rebeldes y libres. Pero no fue más que eso, aunque algunos quieran hacer una novela de 2 minutos. También confirma su relación con Carlos González, uno de sus grandes amores. Carlos fue quien me sostuvo cuando decidí salir del closet. Criamos juntos a mis hijos, y aunque no funcionó como pareja, fue una parte fundamental de mi vida. Sobre Juan Joseph, su exmarido, es más reservado, pero igual de claro, no funcionó. Ya lo habíamos llorado mucho antes de firmar el divorcio, pero lo respeto, lo quiero. Es el padre de mis hijos. Siempre seremos familia. Y para quienes lo han juzgado por usar vientres subrogados o tener múltiples parejas, Ricky lanza una frase sin filtros, ¿que si he amado a muchos? Sí, ¿que si volvería a hacerlo? También, yo amo con el alma. Y no le debo explicaciones a nadie. Su mirada es firme. Su tono, desafiante. Ricky Martin ya no es solo el ídolo pop que todos conocieron, es un hombre libre, que ha decidido contar su historia con todas sus luces y todas sus sombras. Ricky Martin ha vivido entre luces, sombras, amores secretos y escándalos públicos, y aún así, sigue de pie, más auténtico que nunca. Pero ahora te toca a ti,
¿Crees que Ricky fue completamente honesto en sus declaraciones? ¿Cuál de todas sus confesiones te impactó más? Queremos leerte en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.